El suelo es un elemento esencial de los sistemas pastorales. En comparación con la flora y la fauna, su resiliencia o capacidad de recuperación después de una perturbación es muy pequeña. Por eso se dice que es el menos renovable de los componentes del sistema. Y también por eso es imprescindible evitar su degradación, sobre todo en zonas de montaña y ecosistemas semiáridos, donde la resiliencia es especialmente baja. A continuación, analizaremos el papel del humus y los principales nutrientes en el sistema pastoral. El humus desempeña un papel vital en el suelo del sistema pastoral, y lo hace de varias formas. En primer lugar, porque actuando a modo de esponja, contribuye a incrementar la capacidad de retención de agua del suelo. En segundo, porque aporta la fertilidad que contiene su materia orgánica, una fertilidad no soluble que va liberando poco a poco de forma mineral, directamente asimilable por las plantas. En ese sentido, cabe recordar que un suelo bien dotado de humus libera cada año tanto nitrógeno mineral como necesita un prado de diente. En tercer lugar, porque como coloide electronegativo que es, permite absorber cationes en la superficie de sus micelas. Esos nutrientes quedan fijados con una fuerza suficientemente intensa como para evitar su lavado, pero también suficientemente leve como para permitir su paso a la solución del suelo, donde están los nutrientes asimilables. De ese modo, incrementan significativamente la oferta de fertilidad útil para la vegetación. Además, la capacidad de absorción del humus es 4 veces superior a la de la arcilla, otro coloide electronegativo del suelo. Y finalmente, porque el humus hace posible la formación del llamado complejo arcillo-húmico, que confiere al suelo una estructura grumosa muy favorable. Cuando el aprovechamiento de los pastos se realiza por pastoreo, el ganado restituye al suelo, a través de las heces, la inmensa mayoría de la materia orgánica que ingiere. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el desfronde, los restos vegetales que caen al suelo desde las plantas, en este caso la devuelve enriquecida con los microorganismos que aporta su aparato digestivo, una microbiota que acelera notablemente sus procesos de descomposición física y humificación. De ese modo, el pastoreo mantiene e incrementa el contenido en humus del suelo, le da vida, como ya dijimos. Por eso, en los pastos de diente no es necesaria la enmienda orgánica y a menudo tampoco la fertilización. Y también por eso, una buena gestión pastoral contribuye a mitigar las consecuencias de la sequía y el cambio climático y a fijar carbono en el suelo. Sin embargo, si el aprovechamiento se realiza por siega, como ésta extrae casi toda la biomasa aérea, la enmienda orgánica, con estiércol o compost, resulta imprescindible para mantener el nivel de humus en el horizonte superficial y la productividad del pasto. El nitrógeno es un elemento esencial para la producción vegetal, porque su aporte incrementa el crecimiento vegetativo. También resulta fundamental para la producción animal, entre otras cosas porque es un componente básico de las proteínas. Sin embargo, su principal fuente se sitúa en la atmósfera. La lluvia puede arrastrar parte de ese nitrógeno al suelo, en forma amoniacal, pero en cantidades moderadas. Y algunas bacterias, como las de los géneros Azotobacter o Rhizobium, estas últimas asociadas a menudo a las leguminosas, pueden fijarlo directamente. En el suelo el nitrógeno es muy escaso y aparece sobre todo en el humus, en forma orgánica, no asimilable directamente para las plantas. Estas lo absorben casi exclusivamente en forma nítrica, la más soluble. Para llegar a ella debe pasar primero a forma mineral, generalmente amoniacal, y posteriormente sufrir la nitrificación, o paso del nitrógeno amoniacal a nitroso y más tarde a nítrico, para lo cual hace falta humedad y temperaturas adecuadas. Por eso, en nuestras latitudes, la mineralización del nitrógeno del humus se realiza gradualmente, de forma lenta pero segura y sostenida, a diferencia de lo que sucede en los suelos tropicales. Con respecto a su efecto sobre la composición florística de los pastos, las gramíneas suelen ser relativamente nitrófilas.
Sin embargo, las leguminosas, gracias a su capacidad de fijar directamente el nitrógeno atmosférico a través de bacterias simbióticas, se ven perjudicadas por la fertilización nitrogenada, porque pierden su ventaja competitiva frente a las gramíneas. Por eso, si la oferta de leguminosas es especialmente importante, como suele suceder, hay que evitar o dosificar el nitrógeno con mucha precaución. En general, gracias al aporte del humus, en pascicultura solo se deben fertilizar con nitrógeno los cultivos forrajeros de gramíneas y los prados de siega, y en estos últimos con moderación. El fósforo es otro nutriente esencial, tanto para la producción vegetal, porque contribuye a mejorar la resistencia de las plantas a factores de estrés como la sequía y el frío, como para la animal, porque es un componente básico del esqueleto, los cuernos y las cuernas, y desempeña un papel fundamental en todos los procesos de producción, regulación y almacenamiento de energía. Al contrario que el nitrógeno, el fósforo se encuentra presente en el suelo, pero solo en las rocas fosfóricas, que suelen ser muy escasas. Por eso, en España suele ser uno de los principales factores limitantes de la producción, sobre todo para algunos grupos de plantas que, como las leguminosas, son muy exigentes en él. Las leguminosas, ricas en proteínas y minerales, mejoran la nutrición de los herbívoros y se benefician de la fertilización fosfórica. Pero obviamente solo pueden hacerlo cuando son suficientemente abundantes. Si no las hay, no pueden reaccionar. Y por eso fertilizar con fósforo un pasto sin o con pocas leguminosas suele equivaler a tirar el dinero. Sin embargo, para que el fósforo pueda ser asimilado por las plantas, debe encontrarse en forma soluble, bien en la solución del suelo o bien absorbido en la superficie de los coloides, lo que no suele suceder en condiciones de fuerte acidez o basicidad. El potasio suele ser considerado el tercer elemento más importante para la nutrición de las plantas. Para la producción vegetal lo es sobre todo por razones de equilibrio, resistencia a condiciones de estrés ambiental y sanidad, enfermedades y plagas. Para los animales resulta imprescindible para el mantenimiento del balance hídrico y el funcionamiento celular. El potasio se encuentra presente en muchas rocas, por lo que no suele condicionar la producción pastoral. Por eso, su uso como fertilizante suele limitarse a los prados de siega o cultivos forrajeros, y a menudo con resultados poco significativos. Su incorporación al suelo suele beneficiar más a las leguminosas que a las gramíneas. El calcio y el magnesio son también nutrientes esenciales para la producción vegetal y animal, y están muy relacionados tanto entre sí como con el metabolismo del fósforo y el potasio. Además, son vitales en las fincas de caza mayor, porque son componentes esenciales de las cuernas y los cuernos de los ungulados. En nuestro caso, resulta especialmente importante destacar que son elementos básicos para el desarrollo estructural y la floración y fructificación de las plantas, y que las leguminosas son especialmente exigentes en ellos. De ahí se pueden extraer dos conclusiones. Por una parte, que la abundancia de leguminosas asegura una oferta adecuada de calcio y magnesio al ganado. Y por otra, que las leguminosas son especialmente abundantes en los suelos fértiles. En los ácidos y oligotróficos suelen dominar las gramíneas. Hay hierba verde, pero de poca calidad. En esta diapositiva se resumen los aspectos esenciales del papel del humus y los principales nutrientes en el sistema pastoral. Hasta ahora hemos repasado los efectos del suelo sobre la vegetación, pero también es necesario revisar algunos de los principales efectos de esta sobre el suelo. Los más importantes son los relacionados con el ciclo de la materia orgánica, que la vegetación incorpora al suelo por medio del desfronde, la caída de hojas y otros despojos vegetales. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la incorporación de materia vegetal al suelo se produce no solo sobre éste, sino también en su interior, en la denominada rizosfera, a través de la mortalidad y el consumo de raíces por los herbívoros subterráneos.
En el caso de los pastos herbáceos, la producción primaria neta subterránea acapara entre un 60 y un 90% de la total del sistema. Es decir, es mucho más importante que la aérea. Además, se estima que en zonas templadas cada año se recicla entre un 35 y un 50% de la biomasa. En la humificación de esa materia vegetal desempeñan un papel esencial tanto la microflora como la microfauna del suelo. La primera actúa como descomponedora. La segunda, que se alimenta de la primera, incorpora los nutrientes de la microflora a su propia biomasa, enriqueciéndola en proteínas y, por consiguiente, mejorando la relación carbono-nitrógeno y acelerando su humificación y posterior mineralización. Hongos y bacterias son los principales responsables de la mineralización del humus y, por consiguiente, de la conversión de sus nutrientes en formas directamente asimilables por las plantas. También resulta especialmente importante la fijación biológica de nitrógeno que realizan las leguminosas y otros grupos de plantas por medio de simbiosis mutualistas con bacterias aeróbicas, como las pertenecientes al género Rhizobium. Por eso, a veces se entierran las plantas verdes en el suelo para incrementar su contenido en materia orgánica y nitrógeno, una operación que se denomina abono verde, que es particularmente importante en los trópicos. Y para finalizar, recordaremos que la asociación de las raíces de especies herbáceas con micorrizas es habitual en la mayor parte de los pastos herbáceos. En esta diapositiva se resumen los aspectos esenciales de las relaciones suelo-vegetación en el sistema pastoral. Y del mismo modo que hay interacciones entre suelo y plantas, las hay entre suelo y herbívoros. Estos son un importantísimo vector de fertilidad. Ingieren materia orgánica vegetal con sus nutrientes y los redistribuyen por medio de sus heces y orina, concentrándolos especialmente en aquellas zonas que les resultan más querenciosas, que generalmente se sitúan en sitios altos o en las proximidades de apriscos, abrevaderos y pesebres. Esa circunstancia era ya conocida y aprovechada para la fertilización de los cultivos hace varios miles de años. Columela ya lo recoge en sus 12 libros de agricultura, hace casi 2000 años. Además, la restitución de nutrientes al suelo a través del ganado supone una importante aceleración de sus ciclos. Algunos vuelven ya en forma mineral, directamente asimilable por las plantas, y los demás se humifican con mucha más rapidez que el desfronde de la vegetación. De ese modo, al ser utilizados más veces por unidad de tiempo, se incrementa notablemente la eficiencia en su uso y se minimizan los problemas derivados de la escasez de los más limitantes, como el fósforo. En ese sentido, podríamos decir que los herbívoros son los brokers de la banca de fertilidad del sistema pastoral. También conviene recordar que en suelos húmedos y con alto contenido en materia orgánica, el pisoteo del ganado suele producir lo que se denomina plastificación, que consiste en la formación de una capa de consistencia plástica que impide o dificulta la aireación del suelo y degrada el pasto. Por eso, en esas condiciones se suele intentar evitar el pastoreo, y también por eso se suele prohibir pisar el césped cuando éste se encuentra húmedo y no cuenta con un sustrato de textura adecuada, como sucede en los céspedes deportivos. Otra consecuencia negativa de la excesiva humedad del suelo es que incrementa la prevalencia de algunas enfermedades del ganado, como el pedero de las ovejas. El exceso de carga suele producir, entre otros efectos, una compactación del horizonte superficial del suelo, que en algunos casos lleva a la desaparición de la cubierta vegetal y a la aparición de sendas, que pueden provocar el inicio de procesos erosivos. Pero la influencia de la fauna no se limita a los herbívoros. Otros grupos faunísticos también desempeñan funciones vitales. Los más importantes son las lombrices, cuya actividad contribuye a airear, movilizar y activar una enorme cantidad de suelo, lo que ha hecho que sean consideradas como el intestino del mismo. Darwin dedicó 40 años de su vida al estudio de las lombrices, publicó un famoso libro sobre ellas y las consideraba esenciales en la historia del mundo.
y el profesor Montserrat se refería a ellas como las cuidadoras de los pastos. Otras especies faunísticas también contribuyen a la aireación y rejuvenecimiento del suelo y el pasto. Algunas de ellas son el jabalí, y los topos y los roedores, como topillos y ratas toperas. Si la extensión y la intensidad de las perturbaciones son moderadas, el efecto puede ser positivo y diversificador. Sin embargo, si no sucede así, sus consecuencias pueden llegar a ser muy desfavorables, como sucede a veces con el jabalí. Otros organismos especialmente importantes para los pastos son los insectos, y especialmente las hormigas, que en algunos casos desempeñan un papel trascendental no solo en su aireación y evolución, sino también en la dispersión de semillas, la mirmecocoria. Y también son importantes los coprófagos, en especial coleópteros y dípteros. Descomponen la materia orgánica de las heces y de ese modo no solo contribuyen a su desaparición, necesaria para el desarrollo del pasto, sino también a la humificación de su materia orgánica y a la mineralización y reciclaje de los nutrientes que contienen. Son, en cierto modo, los basureros de los sistemas pastorales. Por eso, su ausencia en países donde se ha introducido el ganado mayor, como Australia, ha impedido la descomposición de las heces y ha obligado a su importación controlada. Por otra parte, los coprófagos sirven de alimento a numerosas especies insectívoras, como aves y reptiles. De ese modo, la actividad ganadera contribuye a incrementar su abundancia y diversidad, y en último término, la biodiversidad de todo el ecosistema, como sucede en la dehesa española. En esta diapositiva se resumen los aspectos esenciales de las relaciones fauna-suelo en el sistema pastoral.